Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El presente trabajo es netamente académico. Mi nombre es Gabriel Sagnaula. Soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Estoy en sexto ciclo para el ELOA. Bien, el tema que voy a tratar a continuación es sobre cómo dar una intervención psicoterapéutica en un caso clínico. Tina es una niña de 10 años de edad, menuda y con cara dulce. Es enviada al psicólogo por su pediatra, debido a la imposibilidad de que su familia la convenza de ir a la escuela. Sus problemas comenzaron el primer día de clase, en el que se escondió en el sótano y estuvo llorando todo el día. Solamente era capaz de ir a la escuela si la acompañaba su madre y se quedaba allí a comer con ella. Se solía quejar de dolores de todo tipo, de tripa, de cabeza, etc., cada vez que se acercaba el momento de marchar al colegio. A pesar de todo esto, el rendimiento escolar fue aceptable. Con el psicólogo fue capaz de hablar de que temía marcharse de casa y que algo malo sucediera. Después de exponer el caso clínico, se determinará como diagnóstico presuntivo trastorno de ansiedad por separación. Teniendo esto en cuenta, se proseguirá a hacer la entrevista. Primero, debemos hacer una entrevista, por la cual recopilaremos datos relevantes de la paciente. Para mayor comodidad, al ser solo una recopilación de datos, la paciente puede estar acompañada de su tutor legal, o sea, su madre. Dentro de estas preguntas vendrían siendo los datos de filiación, como nombres y apellidos, edad, escolaridad, ocupación, nivel socioeconómico, con quién vive, la religión, entre otros. En el caso de la religión, al ser una niña, tal vez todavía no tenga establecida una. En ese caso se tendría que preguntar a la madre para tener en consideración ese factor, ya que es relevante para la entrevista. Después de recopilar estos datos personales, tendríamos que iniciar con preguntas orientadas para establecer un reporte. Confianza con el paciente. Por ejemplo, ¿en qué año estás? ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Qué tal te va en la escuela? ¿En tu escuela participas tal vez en alguna actividad? Entre otras. Posteriormente a esto, cuando se haya establecido el report, pasaremos a enfocarnos en el motivo de la consulta, por el cual se dará paso a hacer un interrogatorio, en el cual haremos las siguientes preguntas. ¿Cómo son tus amigos? ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? ¿Cómo te sientes cuando estás con tus amigos? Al mismo tiempo podremos hacer preguntas enfocadas a sus maestros, como cómo te llevas con tus maestros, tienes algún maestro favorito, entre otros. Con respecto a la justificación y el tipo de entrevista, es de carácter clínico semiestructurada, porque debido a las circunstancias de la paciente se necesita hacer una intervención psicológica, por la cual se busca indagar acerca de su vida para determinar información relevante, la cual nos ayudará a sobrellevar la situación actual de la paciente. A continuación,
se debe hacer una valoración del estado mental de la paciente. Siguiendo estos parámetros, se hará una inspección general, forma de relación, expresión del lenguaje, estado de conciencia y el comportamiento. Dentro de la inspección general, la paciente presenta un estado de tristeza, necesidad de compañía por parte de la madre y también presenta quejas somáticas. En la forma de relación, la paciente se identifica poco sociable, muestra entusiasmo de ir a la escuela solo si se encuentra acompañada de su madre. En expresión del lenguaje, presenta estado de tristeza, sin embargo, se debería observar si la patología ya ha afectado en esta área. En el estado de conciencia, tenemos que observar el estado de lucidez de la paciente. En el comportamiento, la paciente llora todo el día, se aísla de los demás en el sótano y el cambio en su actitud cuando está en presencia de la madre. La aplicación de los reactivos es en base a la información obtenida de la paciente para medir las variables clínicas. Aplicaríamos test tales como la escala para el trastorno de ansiedad por separación para niños y adolescentes y el test de la casa. Después de esta aplicación delimitamos los resultados más relevantes. Seguidamente se realizará un análisis funcional de la conducta. Aquí se hará una observación psicoterapéutica del psicólogo hacia el paciente para describir las conductas reforzadoras, los estímulos, las eventualidades que la paciente mantiene y también determinamos las causas del malestar significativo. Luego de esto volveríamos a aplicar los reactivos con la finalidad de señalar resultados llamativos de la paciente. Tras de esto trabajaríamos con psicoeducación hacia la madre y hacia los docentes. Después realizaríamos la terapia conversacional a través de la escucha activa. Seguidamente por una técnica de exposición para modificar conductas debemos trabajar en conjunto con la madre, ya que con ella pasa la mayor parte del tiempo. Para concluir, trabajaríamos con una técnica operante en donde cooperaríamos con la familia. Para finalizar con el expediente de la paciente, se detallará el historial de la intervención. Como primer punto, se debe tener en cuenta que la entrevista tiene la finalidad de recopilar toda la información de la paciente. Se recalca que no tendrá una sesión como tal, por lo que se permite la presencia de la madre. El expediente actual es descrito mediante los procesos que llevamos con la paciente, la misma que constó de 14 sesiones, de las cuales se procedieron de la siguiente manera. Primera sesión. Se dialogará con la paciente con la finalidad de dar a conocer el motivo de la consulta, o sea, familiarizarnos con el conflicto actual. Segunda sesión. Se procedió a derivar a la psicóloga clínica Michelle Angamarca, quien tiene una especialidad en aplicar los instrumentos reactivos psicométricos para poder afirmar o descartar el trastorno presuntivo, que sería el trastorno de ansiedad por separación. Del mismo modo, se deberá medir las variables clínicas. Tercera sesión. Realizaremos un análisis funcional de la conducta, ya que ésta nos ayudará a observar la conducta de la paciente y al mismo tiempo relacionar con las respuestas que obtengamos de los reactivos. Resultado de los primeros reactivos. Se diagnosticó con la psicoterapéutica de cabecera psicóloga clínica Bernarda Sánchez, quien derivó a la psicóloga clínica Michelle Angamarca, para la evaluación de los instrumentos psicométricos. Con estos resultados se pudo observar que la paciente
se encontraba en la primera etapa del trastorno de ansiedad por separación, en donde se contemplan síntomas emocionales inestables. Cuarta sesión. Trabajaríamos con instrumentos reactivos, pero esta vez trabajaríamos con el psicólogo clínico Gabriel Sakinaula. Se especializa en reactivos proyectivos debido a que se da una ansiedad establecida en la inestabilidad emocional, de acuerdo a las respuestas llamativas al primer reactivo. En el resultado se interpretó que la paciente presenta inicios de dependencia emocional debido a que la paciente en el ambiente familiar se siente temerosa, la misma que presentaba miedo irracional frente al COVID-19. Por consiguiente, madre e hija tuvieron una gran convivencia, motivo por el cual, al volver a la normalidad, la madre presenta un cuadro de pánico, a que posiblemente se pueda llegar a contagiar ella o su hija o ambas. La niña introyectó ese miedo y pensaba que al alejarse de su madre, algo le iba a suceder. Ese miedo provocó que la niña presente trastorno de ansiedad por separación. Quinta sesión. Llevaremos a cabo una intervención psicoterapéutica, comenzando con la psicoeducación hacia la madre para que tenga conocimiento del cambio de conducta de la paciente. Se establecería una sesión por semana en el horario que la paciente se sienta más cómoda. Sexta sesión. De igual manera trabajaríamos con psicoeducación, pero enfocada en el área escolar. Cooperaríamos con la psicóloga educativa, quien compartirá su conocimiento hacia los docentes y compañeros de la paciente para que tengan en cuenta el comportamiento. Séptima sesión. Trabajaríamos con psicoterapia conversacional, en la cual se da la escucha activa, mediante la cual determinaríamos los eventos significativos, los cuales nos ayudarán a determinar el conflicto que tiene la paciente. Octava sesión. Se proseguirá con la escucha activa y se explicará cuáles han sido los cambios principales en la conducta que ha tenido la paciente. Novena sesión. Se derivará a la psicóloga clínica Alejandra Kilambaki, especialista en terapia de exposición infantil. Se realizará de forma individual para podernos enfocar en el estímulo de ansiedad que presenta. Décima sesión. Posteriormente se trabajará con una técnica operante para condicionar la conducta de la paciente. Aquí se necesita la intervención de la madre, pues ella es quien influye en la niña, por ende será quien modifique sus conductas. Décima primera sesión. Volvemos a trabajar con la terapia conversacional para recopilar información referente a la mejoría o si presenta un retroceso en la modificación de su conducta. Décima segunda sesión. Vamos a juntar información respecto a las actividades que la paciente ha realizado en su casa y en la escuela. Por disposición de la psicóloga clínica Alejandra Kilambaki, la paciente nota una mejoría y ahora se siente mucho mejor. Décima tercera sesión. En el caso de observar un declive con respecto al comportamiento de la paciente, se recomendaría hacer un refuerzo para mejorar la conducta. No obstante, ese no es el caso, pues la madre y la paciente alegan que existe una mejoría significativa en su comportamiento, ya que puede ir a la escuela sola y no siente ausencia por parte de la madre. Décima cuarta sesión. Esta sesión se realizó por solicitud de la paciente, porque ella quería una terapia conversacional. Nos comentó sus últimas experiencias en las que expresó sentirse bien, sentirse a gusto, cómoda, lo que significaría la finalización de su terapia. Sin embargo, se explicó a la paciente que al mínimo síntoma, situación o conflicto relevante, este espacio terapéutico estaría cuando ella lo llegase a necesitar.